Hola amigos, soy Joan Gallardo y esto puede considerarse mi vuelta oficial al formato podcast. Ya han pasado 2 años, creo, desde que terminé el podcast diario y fue para mí una experiencia inolvidable, increíble y me enorgullece muchísimo saber que sigue ayudando a día de hoy a muchísimas personas y me complace muchísimo recibir mensajes prácticamente a diario de personas que siguen recurriendo a ciertos episodios concretos para encontrar esa ayuda, esa guía o simplemente ese acompañamiento, por decirlo así. Y creo que ahora ya es el momento, después de estos 2 años, de volver a un menor nivel de intensidad y frecuencia, ya que tengo muchos otros proyectos y cosas por hacer y noticias enormes y muy buenas que dentro de unos cuantos meses os daré buena cuenta de ello. Y también quiero atender esas otras cosas que no solo precisan de mi tiempo, sino que además me apetecen también muchísimo. Pero sí que creo que puedo pasarme por aquí al menos una vez a la semana a traeros un episodio y preguntaréis sobre qué va a ser esta nueva entrada en el mundo del podcast. Bueno, pues como muchos de vosotros sabréis, ya que creo que la mayoría de vosotros también me sigue por Instagram, he terminado hace poco lo que vendría a ser el podcast diario en formato papel. He estado haciendo durante un año, una vez al día, una entrada en un diario ilustrado, que al igual que el podcast, el espíritu del mismo era pues una serie de consejos, de aforismos y de guía de vida para mis hijos, ¿de acuerdo? Y como es lo más honesto y bondadoso que yo puedo hacer y tiene la mejor intención posible porque es para las 2 personas que más amo de mi vida, que son mis hijos, pues creo que puede ser de utilidad para todo aquel que se acerque un poquito a ver qué demonios digo ahí. Así que mi intención en este podcast, en este nuevo podcast, es ir rescatando esos aforismos, esos consejos, esa guía e ir desarrollándolos un poco más en profundidad, ¿vale? Para que ese aforismo quede completo con una buena explicación detrás y para que veáis el sentido profundo del mismo y que luego ya podáis decidir si os vale, si le puede servir a alguien que esté cerca de vosotros y que lo esté pasando mal por algún asunto, o si simplemente os puede servir para seguir desarrollando vuestro propio punto de vista, vuestro parecer, y poco a poco vayáis desarrollando una filosofía propia de vida que os ayude a andar de una forma más recta y con sentido por la vida. ¿Para qué? Pues para que podáis, llegado el momento, llegar a acumular la suficiente paz interior como para que la felicidad pueda aparecer de una forma permanente en todo su esplendor. ¿Vale? Esa es mi intención. Ya sabéis que yo estoy muy comprometido con una serie de valores como es la felicidad, el autoconocimiento, la paz interior, la fortaleza. Y eso es lo que yo quiero para la gente a la que quiero, a la que aprecio, y sobre todo también para la gente que confía en mí para esta labor. Así que eso es lo que voy a intentar hacer aquí, siempre con la mejor intención y con mis mejores deseos y con mi máximo esfuerzo, que es todo lo que yo vengo a dar aquí, a cumplir esta misión que creo tener. Como siempre, espero estar a la altura, voy a dar lo mejor de mí y espero que encontréis aquí un buen lugar por el que pasaros de vez en cuando. ¿De acuerdo? Me alegra mucho estar aquí de nuevo. Un abrazo muy fuerte a todos y muchísimas gracias. Paz. No seáis desagradables con los corazones de los demás. A la larga, nada os dolerá más que eso. Este es uno de los primeros consejos que escribí en el diario ilustrado. De hecho, está en la primera página del mismo. Y me parece esencial comenzar por aquí. Es uno de mis principios más firmes, un principio que guía mi vida y es uno de los principios por los que yo más lucho y que más intento entregar a los demás, y es algo que sí o sí quiero que
que lleve a cabo y que defiendan la gente que yo más quiero y la gente que más aprecio, porque sé que quien siga este principio tendrá sobre todo paz interior y no tendrá que soportar los remordimientos, ese autorresentimiento y esa mala percepción y mala opinión de uno mismo al ver inequívocamente que hemos hecho daño a otra persona adrede, con crueldad. Bien, esta es una de las cosas que, si me permitís el consejo, y me lo vais a tener que permitir porque este podcast va precisamente sobre eso, más pretendo que cojáis y hagáis vuestro. ¿Y por qué es tan relevante ¿Por qué el dolor que puede provocar esto está por encima del dolor que otra persona nos puede hacer a nosotros? Pues sencillo, porque es un daño, un dolor que nos autoinfligimos. Y además este dolor es bastante peliagudo porque al primer sorbo ofrece una especie de satisfacción. Cuando consumamos una venganza o cuando creemos que imponemos cierta justicia al tomar acción contra otra persona, creemos ponerla en su sitio, creemos imponernos y dejar clara la jerarquía de poder en algunos sitios, ¿verdad? Y en algunas situaciones de la vida. Y sentimos ese regusto, pero no dura siempre. Tan siquiera se extingue y ya acaba convirtiéndose en un dolor muy amargo. Cuando nosotros recapacitamos, hacemos un poquito de introspección y retrospección y vemos que efectivamente, aunque tuviésemos parte de razón, hemos obrado cruelmente. Hemos sido desagradables con el corazón de otra persona, por mucho que se lo tuviese ganado. Hemos interferido quizá en su propio proceso y no hemos actuado bien. Así de sencillo. Y nos damos cuenta de que eso podría haber sido evitado. Y muchas personas dicen aquello de, bueno, hay veces que se tiene que intervenir cuando alguien hace algo mal y nosotros lo vemos y no tenemos que tolerar esa injusticia. Bien, pero ¿cómo lo haces? ¿Es necesario ser cruel? ¿Es necesario ser desagradable? ¿Acaso no se puede corregir de otra forma? ¿Es que acaso no tenemos memoria? ¿Cuántas veces en el colegio, por ejemplo, o en un trabajo, hemos hecho algo mal que merecía una corrección y el agente que ha ofrecido esta corrección la ha hecho con tan poco tacto, con tal mala forma, que aunque esa persona tuviese razón al corregirnos, no nos ha llegado absolutamente nada de lo que nos decía? Es más, ha provocado un enrocamiento por nuestra parte. Entonces realmente nos tenemos que preguntar ¿qué esconde este punto desagradable y cruel por nuestra parte? ¿Esconde realmente una intención de corregir y ayudar a la persona que ha cometido, por decirlo así, una infracción, una incorrección o un mal acto? ¿O simplemente lo que busca es un deseo por castigar a la otra persona? Por someterla, por hacerle pagar caro su error. Pase lo que pase, hay que evitar la crueldad y hay que intentar ser amable con las otras personas, porque nosotros también hemos metido la pata muchas veces. Nos hemos equivocado muchas veces y nos vamos a equivocar otras tantas. Y siempre reaccionaremos de mejor manera, siempre estaremos más predispuestos al cambio si la persona que nos ofrece esa corrección no es cruel y no es desagradable con nosotros. Pero como os digo, lo más relevante de esto, lo más útil de este consejo es que repercute directamente sobre vosotros mismos. Si no sois crueles ni desagradables con el corazón de las otras personas, os evitaréis, seguro, llegar a sentir ese resentimiento
hacia uno mismo, ese mal de conciencia, ese arrepentimiento que lleva después a una dificultad para perdonarse y a una serie de observaciones y de juicios propios que son bastante insalvables porque son hechos, que es cuando te miras al espejo y recuerdas cuando fuiste cruel y desagradable con otra persona y no puedes obviarlo, no puedes evitarlo, es un hecho, te acuerdas y dices, fui extremadamente cruel y desagradable con esta persona. Por muy mal que hiciese lo que hiciese, me pasé, podría haberlo hecho de una forma mejor. No tenía nada que ver con la ayuda hacia la otra persona, no tenía que ver con un arreglo por la justicia. No. Tenía que ver con mis ganas de castigar, con mis ganas de someter, con mis ganas de dictar sentencia. Y eso se acaba pagando. Toda crueldad ejercida contra el prójimo acabamos pagándola después, con culpa, con una culpabilidad grande, con un gran arrepentimiento y con una dificultad realmente grande para perdonarnos eso. Yo he estado ahí un par de veces o tres en mi vida y es algo que te acompaña muchísimos años. Y hasta que no consigues perdonarte, y el autoperdón es el perdón más difícil de todos, esa angustia, ese dolor, ese autorresentimiento y esa culpa no se marchan en absoluto. Es más, cuanto más pasan los años, a peor va. Porque no puedes eludirlo tampoco. Porque te ves ahí, pasan los años y dices, ¿por qué esta mierda me sigue doliendo? Si yo tenía razón. Si era algo que tenía que hacer. Pues no. Se tiene que limpiar. Lo ideal sería no llegar a necesitar nunca limpiar nada de esto. Pero llegado el momento, habrá que hacer una serie de cosas. Quizá más adelante os dé algún consejo sobre esto. Pero por hoy, quedaos con esta idea. Tomadla como un principio, como una regla, como una norma para vuestras vidas, para vuestra vida, y que no intentando violarla jamás. Seguid haciendo lo que es justo hacer. No evitéis hacer algo si creéis que es justo intervenir, pero solo si es para ayudar a la otra persona, si es para conseguir que la situación mejore, para que quede todo después mejor de lo que ya estaba antes de vuestra intervención. Así que, por favor, no seáis desagradables con los corazones de los demás, porque a la larga nada os dolerá más que eso. Un abrazo muy fuerte a todos. Paz. 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 Cansancio es perder la esperanza. Esto dije en la primera entrada del Diario Ilustrado que terminé no hace mucho y que es el eje central de este podcast, ya que básicamente lo que voy a hacer aquí es ir explicando y profundizando en las diferentes partes del Diario Ilustrado, que es muy extenso y hay mucho material como para que estemos aquí años. Cansancio es perder la esperanza. ¿Qué quería decir yo cuando escribí esto? Lo recuerdo bien. Este día estaba reflexionando sobre los conceptos como el cansancio, la apatía, ¿de acuerdo? Sobre todo esa postura en la que parece que sin motivo aparente no tenemos energía, que parece que nos han desenchufado la batería y realmente pues dormimos las horas correctas, nos alimentamos más o menos bien, incluso podemos llegar a hacer deporte, pero aún así estamos muy cansados. Ese día estaba reflexionando sobre todo esto y pensaba obviamente en mí, que soy la persona que tengo más cerca y sobre la que puedo profundizar más, como es obvio, y intentaba recordar aquellos momentos de mi vida donde más cansado he podido estar, donde más apático ha podido ser mi existencia. Y había un denominador común, había algo que se repetía en esas épocas, y era que mi esperanza se encontraba en mínimos. Por ejemplo, recuerdo cuando estaba en un trabajo que detestaba,
que no me gustaba. Y recuerdo bien cómo me costaba horrores levantarme por la mañana. Y recuerdo cuántas veces podía mirar el reloj y cuántas veces mi desánimo era cada vez mayor al ver que las horas no pasaban. Recuerdo hacer un esfuerzo titánico por no mirar el reloj, para así la siguiente vez que lo fuese a mirar, ver que ya faltaba poco para salir de la jornada laboral, y al hacerlo después de ese esfuerzo, mirar el reloj y que simplemente habían pasado a lo mejor 35 minutos desde la última vez que lo miré. Y miraba al cielo y decía, ¿qué broma es esta? Que no pasa el tiempo. ¿Qué está pasando aquí? Y mi cansancio era brutal, todo me costaba muchísimo. Y yo recuerdo que no solo dormía las horas que es aconsejable dormir, sino que dormía bastantes más. No tenía problemas en hacer siestas siempre que podía, en levantarme los fines de semana a mediodía incluso, y seguía estando cansado. Entrenaba, me alimentaba bien, pero seguía sintiendo ese cansancio. No era un cansancio físico, era un cansancio espiritual, era un cansancio del alma, porque no tenía demasiadas esperanzas en que aquella situación pudiese cambiar. Tenía una serie de obligaciones, sobre todo económicas, que hacían que necesitase el trabajo que me estaba hundiendo el alma, y me veía atrapado en un bucle. Y por lo tanto mi esperanza no tenía demasiada razón de ser, porque no veía que fuese posible un cambio. Pero de alguna forma aguanté cierto hilo de esperanza, el suficiente como para poder observar las oportunidades si es que en algún momento aparecían, como así fue finalmente. Y cuando esa oportunidad para el cambio apareció, recuerdo que noté un subidón de energía brutal. De nuevo, me sentía con una fuerza pletórica, y era porque la esperanza había aumentado, la esperanza de que todo podía llegar a cambiar en algún momento. Surgía, me agarré a ella y ella de vuelta me dio toda la energía que necesitaba, todo el ímpetu, todo el impulso. Y en otras épocas donde me he sentido pletórico como me siento ahora, es porque tengo la esperanza a niveles máximos, que no sé si puede estar más arriba. Y como ya he explicado muchas veces, la esperanza carece muchas veces de argumento, es casi fe. Pero tanto me da, me vale que penséis una cosa o la otra, me vale que intentéis aguantar un hilo de fe o de esperanza. Tanto da porque asegurará cierta cantidad de energía necesaria y suficiente para estar atentos a las oportunidades de cambio, para que haya por lo menos una puerta que se pueda abrir con la fuerza de una mano. Y eso es lo que evita la apatía final, aquella en la que tú ya bajas los brazos, pero no para descansar, para retomar fuerzas, para coger distancia y luego volver a intentarlo. No. Cuando la esperanza desaparece, la rendición es total, porque ¿para qué vas a luchar si no tienes ningún tipo de esperanza? Bajar los brazos quizá para siempre. O tu pose y tu actitud es esa, es la de bajarlos sin ninguna intención de volver a levantarlos. Y es ahí cuando la persona parece que está sin ánima, parece que está desanimada, que está apática, que está desenchufada, que está seca, que no tiene más esperanza. Y ahí es cuando parece que la persona está absolutamente cansada. Y por mucho más que duerma, por muchos cafés que tome, por mucho suplemento que tome, no remonta, porque no está cansada físicamente, está cansada espiritualmente. Y ese cansancio es difícil de revertir, porque solo puede remontarse, creo yo, con un aumento de la esperanza, con un aumento de la energía espiritual, con un aumento de la esperanza, como decía, y después
de la ilusión que lleve a la idea de que un movimiento puede tener sentido, de que un intento puede servir, que levantar los brazos una vez más puede ser útil, puede ser la buena, puede tener sentido una vez más. Y entonces, agarrado a la esperanza y a la ilusión, la puerta a la alegría y a la energía pueden aparecer de nuevo. Pero desde luego no puedo concebir una persona que presente una dosis enorme de energía y que diga a la vez que no tiene mucha esperanza en esto o en aquello. Todas las personas que tenemos una gran esperanza presentamos también una gran energía, una gran ilusión, un gran deseo de estrujar un poco más la vida, de provocar algunos cambios, de hacer que las cosas vayan a mejor. Estas son las cosas que provee la esperanza. Para mí, y sin ninguna duda, la esperanza es igual a energía. Nada más por hoy. Un abrazo a todos. Paz. 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 Vive la vida como quieras en cada momento. No des explicaciones. Tampoco las exijas. Tanta libertad tengas como des. Sé justo y noble. Este consejo lo di el 11 de agosto de 2020, el mismo día que cumplía 36 años, y aún estamos en la primera entrada del diario ilustrado que terminé hace poco. ¿Qué quería decir con este consejo? ¿Qué quería transmitir? Era casi una oda a la libertad, pero también a la honestidad, a la responsabilidad y a la justicia. Vive la vida como quieras en cada momento. No queda más remedio que hacerlo así. Muchas veces dejamos de hacer cosas por algún motivo que no es realmente tan grande como el deseo o la necesidad de vivir de una forma libre, de vivir libremente, configurando la vida como realmente queremos que sea para nosotros, diseñando realmente la existencia que queremos vivir. Haríamos una serie de cosas, pero al final no las hacemos por miedo al fracaso, que no es más que el miedo a lo que pensarán de nosotros si fracasamos, por miedo a la desaprobación, por miedo a que la gente nos diga que hemos cambiado, por miedo a que se diga que estamos pasando de todo y de todo el mundo y que solo estamos mirando por nosotros, por miedo a ser tildados de egoístas. Y todas estas cosas, aunque son importantes y son comprensibles, no son tan importantes como la libertad. Entonces hay que poner la libertad delante de prácticamente todo. Esto obviamente tiene un límite, que es cuando nuestro ejercicio de la libertad pisa la libertad de otras personas. Pero si nosotros estamos ejerciendo una auténtica libertad unipersonal, independiente, que no afecta directamente ni le arrebata parte de la libertad o la libertad casi completa a otra persona, no debemos tener muchos otros factores en cuenta. La libertad tiene que ir antes, tiene que ser el punto de partida, tiene que ser ese momento donde uno se planta delante de su vida, ve aquello que ya no le gusta o que no le gusta haber hecho o que no le satisface y dice, no, a partir de aquí voy a hacer lo que quiera hacer con mi vida y voy a pensar en mí, en mi vida y en mi existencia, siempre intentando no hacer daño a nadie de una forma innecesaria y intentando no arrebatarle nada de su libertad. Por eso, en este mismo consejo, digo al final, tanta libertad tengas como des. Porque uno no puede convertirse
en un defensor de la libertad si en esa misma jugada no se incluye el deseo de que los demás también lo hagan, de que los demás también sean libres, aunque a veces en ese mismo ejercicio de la libertad por su parte, nosotros podamos ser algo así como una especie de perjudicados o víctimas colaterales. Aquí un ejemplo muy sencillo. Si yo, por ejemplo, estoy en pareja y ya no quiero estar más con mi pareja porque ya no me gusta, me he desenamorado, ha pasado algo, demasiadas riñas, al final ha sido una cosa que yo pensaba que no era, y yo deseo libremente romper esa pareja, está claro que la otra persona va a ser una víctima, una persona que sale perjudicada, por decirlo así, de ese ejercicio, perjudicada en principio, porque nadie debería querer estar con una persona que no quiere estar con ella. Pero, hablando a las claras, esa persona pues va a salir jodida de esa ecuación. Pero si yo quiero poder tener ese tipo de libertad, también debo querer esa libertad para la otra persona. También debo querer que si esa otra persona no es feliz a mi lado, o al lado de quien sea, quiero que esa persona tenga también esa libertad para darme una patada en el culo si hace falta. Ese es el tipo de libertad justa, la que queremos también para todo el mundo, aunque nos pille a nosotros por el camino. Porque no está bien directamente, no es correcto eso de querer hacer acopio de la máxima cantidad de libertad posible, pero no querer que los demás lo hagan cuando nos pilla a nosotros cerca. Y cuando la cosa a nuestro alrededor, esas cosas que no dependen al 100% de nosotros, no se conforman tal y como nosotros deseamos. Si nosotros queremos libertad, también debemos querer la libertad para todos los demás. Y después está el punto, para mí clave, de no des explicaciones y tampoco las exijas. Veo una y otra vez cómo las personas dan demasiadas explicaciones. Y con eso lo que hacen es aumentar el espacio donde las dudas pueden aparecer. Donde empezamos a enrollarnos con las explicaciones que damos a ciertas personas por los actos y por las decisiones que queremos tomar, y damos espacio para que nos las critiquen, para que alguien nos las refuten, y eso hace que las dudas aparezcan de una forma casi irremediable, porque empezamos a dudar. Y a veces, no diré que no está bien, pero aún así, yo creo que dentro de la libertad también está el margen para que una persona se equivoque. Mira, una de las partes más interesantes de mi trabajo es cuando viene alguien a mi despacho y me contrata para una serie de sesiones para enseñarme una idea de negocio, una empresa que quieren montar. ¿Bien? Y lo hacen siempre con una ilusión genial, ¿no? Como si hubieran descubierto la pólvora otra vez, o si hubieran inventado la rueda. Y están seguros de que va a ser un pelotazo. Claro, eso lo piensan porque la idea es suya, porque están muy apegados a ella y porque la han tenido ellos. Pero de cada 10 veces, 8,5 tirando a 9 no son buenas ideas de negocio. Están muy verdes, no se vienen con los deberes completamente hechos, con los números hechos bien, con un estudio de mercado. No se tiene normalmente un buen colchón económico, se carece de una fuerza financiera lo suficientemente estable y respaldada como para meterte en según qué aventuras. Y yo voy aquí y siempre que veo esto digo, hay un dilema moral. Porque yo bien podría decir, esta idea es una mierda, fin, déjalo, no lo montes que te vas a escoñar. Y en parte es lo mejor que podría hacer por esa persona porque le evito perder dinero, perder tiempo, pero sobre todo le evito un fracaso. Pero por otra parte, yo cuando veo que el fracaso que puede suceder, que luego esa persona puede empezar con una mala idea y si es flexible y es hábil puede convertirla en una buena. Pero bueno, a mí se me contrata para valorar la idea inicial. Entonces,
yo la única premisa que tengo para esto es, si esta persona no se está jugando un dinero imprescindible para después poder seguir adelante, si aquí lo único que está en juego es una ilusión o una idea y la posibilidad de un fracaso aceptable, soy mucho más benevolente. Y digo lo de prueba. ¿Entendéis? Porque también se incluye en esa jugada mucho aprendizaje. Entonces, no me explayo mucho más. Simplemente digo, bueno, creo que está por pulir, pero dado que el riesgo no es muy elevado, tira para adelante. Pruébalo. Pero ya está. Entonces, las explicaciones enrollan demasiado, complican demasiado la jugada. Y es interesante no comunicarlas demasiado o ir con mucho cuidado con quién las compartimos, a quién se las estamos enseñando y sobre todo con qué motivo lo estamos haciendo. Siempre que tomamos decisiones que son importantes para nosotros y que tienen que ver con nuestra libertad, si no estamos seguros de a quién debemos comunicárselo y si es necesario comunicárselo y con qué objetivo lo estamos haciendo, lo mejor es callárselas y simplemente hacer. Porque muchas veces lo que se busca cuando se dan explicaciones es la aprobación. Es que alguien nos diga, sí, súper bien, muy buena idea, muy buena decisión, tira para adelante, eres un campeón. Pues no. No siempre funciona. Y como nuestro objetivo y nuestro deseo es encontrar esa aprobación, como no aparezca, nos venimos abajo y empezamos a dudar de absolutamente todo. Así que explicaciones, las justas, si es que son imprescindibles, si es que están dirigidas a la persona adecuada y si es que no se está buscando una aprobación o un aplauso. Bien, y termino este consejo diciendo, sé justo y sé noble. O sea, que seamos moral y éticamente buenos, que seamos justos, que no entremos nunca en una fase de odiosa doble moral, que no seamos hipócritas, que no queramos hacer nosotros una cosa que en el fondo no queremos que los demás hagan y que actuemos siempre con esa nobleza que nos va a permitir a lo largo de la vida, que puede ser muy larga y tiene rincones muy oscuros y muy estrechos, ir siempre con el mentón bien alto y pudiendo mirar a los ojos a todo el mundo siempre. Y que si tienen que hablar mal de nosotros, pues que se lo inventen. Que tengan que mentir necesariamente para hablar mal de nosotros. Aunque a nosotros realmente nos importe muy poco lo que los demás hagan. Pero que no lo hagan con razón. Porque eso significará que no hemos obrado con justicia y con nobleza. Esto es todo por hoy. Espero que os sirva, que os ayude y que como poco os haga pensar un poquito y que remueva vuestros pensamientos y vuestras estructuras mentales y filosóficas. Nada más. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Paz. 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 No os paréis ante el miedo. Cruzadlo. Este consejo lo escribí en el diario ilustrado el 12 de agosto de 2020. Y los que me conocéis de hace algún tiempo sabéis que es uno de los consejos que más he repetido a lo largo de todos estos años y que además es uno de mis principios más arraigados y más importantes. Trata sobre lo que se puede hacer cuando una persona siente miedo. Porque lo realmente delicado no es tener miedo, sino lo que se hace cuando se siente miedo. Una persona no es cobarde por el miedo que puede sentir, sino por su reacción cuando siente ese miedo. Todas las personas que yo he conocido y con las que he podido tener alguna relación, sea profesional o personal, y que sentían
en el corazón ese sentimiento de cobardía que les impedía desarrollar correctamente su autoestima y su autoconfianza, porque es muy difícil, por no decir imposible, confiar en uno mismo si hay algún grado o nivel de cobardía dentro. Porque sabes que en cuanto se pongan las cosas difíciles, te vas a dejar colgado, porque o huirás o te quedarás paralizado, pero no harás nada en contra de ese miedo, para profundizar en él, para intentar disolverlo o para intentar vencerlo, doblegarlo. Por eso es tan importante siempre el otro principio, que me repito más que el ajo, pero es que es muy importante cuando digo lo de una persona tiene que hacer lo que tiene que hacer, le guste o no, le apetezca o no, todas las veces, cada vez, una vez y otra vez. Y esto es muy relevante porque cuando aprendes que esta maldita cobardía no tiene nada que ver en sí con el miedo, sino con lo que haces alrededor del miedo, toda la perspectiva cambia. De repente ya no te sientes mal por tener miedo, porque sabes que es algo quizá inevitable o que forma parte de un proceso que se va culminando con los años hasta que llega a una etapa con la edad y con esa madurez de espíritu donde ya has vencido a muchísimos de tus miedos y te das cuenta de que quizás solo hay un par de cosas que realmente temes y cosas que son además bastante improbables que sucedan. Entonces, ¿qué hago yo cuando viene una persona a pedirme ayuda y me dice, es que me siento mal, tengo esta angustia, tengo este miedo y mi autoestima, mi autoconfianza fallan por esto que me pasa y no sé cómo arreglarlo? Yo aquí siempre pregunto, ¿qué has hecho hasta ahora con ello? ¿Le has metido mano de alguna manera? ¿Te has zambullido en ello? ¿Te has metido hasta el fondo de ese miedo para saber realmente qué demonios es? ¿Qué hay ahí? Si tiene solución, si se puede arreglar, si hay margen de maniobra. Y siempre me dicen que no. Siempre me dicen que lo que hacen es postergar las decisiones, evitar los problemas, evitar aquello que temes, aquello que te da miedo, alejarte de ello, buscar una zona de seguridad, de comodidad, donde no tengas que enfrentarte a estas cosas. Y sí es cierto que cuando eso sucede notas como una especie de alivio, ¿no? Como el alivio que sentiría alguien que ante una pelea o una discusión simplemente elige marcharse, esconderse, refugiarse y sentirse a salvo así. Pero eso sería solo lo primero que sucedería. Cuando esa emocionalidad bajase, cuando esos primeros sentimientos adversos se fuesen y nuestra conciencia empezara a hacernos preguntas, empezara a pedirnos por nuestros actos, ahí comenzaríamos a pensar en, bueno, me he comportado cobardemente, no he afrontado esto. Y entonces es inevitable, porque es lógico, sentir un aumento de la cobardía y con ello un aumento de la desconfianza que sentimos hacia nosotros mismos. Y eso es lo que provoca que la siguiente vez que suceda una situación parecida, de estrés, de miedo, no podamos confiar en nosotros porque ya nos habremos demostrado que somos unos expertos en huir, en apartarnos, en escondernos, en no afrontar la realidad, la verdad y nuestros miedos. Y esa desconfianza será legítima porque nos la habremos demostrado así. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?
Esa es la gran pregunta. ¿Y cómo hacerlo, sobre todo? Mira, la desconfianza, todos los temas de autoconfianza, del miedo y el historial que llevamos con ello, es difícil romperlo, porque a veces escapa un poquito de la lógica, ¿no? Una persona me dice, pero si llevo toda la vida escondiéndome y mi autodesconfianza por mi cobardía es lógica y es consecuencial con lo que estoy haciendo, ¿cómo rompo ese patrón? Porque está claro que no tengo nada de autoconfianza, de valor, de arrojo, de valentía para romper ese patrón al menos una vez. Y es que aquí está la clave. No es necesario tener ningún bagaje para actuar una primera vez con más valentía, coraje y fuerza de lo que hemos hecho durante toda la vida. Se trata de darnos ese primer gran acto, ese voto de confianza, ese acto de valentía. Ese decir, no tengo ni puta idea de cómo lo voy a hacer, nunca me he comportado de esta forma tan osada, tendiente hacia el acto, tendiente hacia la confrontación, pero algún día hay que empezar. Y aunque no tenga herramientas, por lo menos lo que sí que voy a tener es esa valentía. Y voy a dar un paso al frente. Voy a mirar aquello que temo, aquello que me da miedo, esa situación que me tiene carcomido el interior a base de cobardía. Y esta vez voy a hacerlo de una forma distinta. Esta vez no voy a esconderme. Esta vez, cuando vea ese miedo que hay ahí, no me voy a apartar. Lo voy a atravesar. Me voy a meter por en medio. Y no sé cómo va a ir, pero lo que no va a ser es lo que ha sido hasta ahora, que es esa evitación, ese apartarme, ese marcharme, ese refugiarme, ese buscar un sitio seguro, aunque sea en un sótano oscuro, acurrucado en un rincón, muerto de miedo, hundido por la cobardía. Ya no va a ser más así. Y por muy torpe que sea, una vez esa situación pase, ¿por qué pasará? Porque sabéis, también como yo, que no hay situación que dure para siempre, que todo pasa. Hasta lo más peliagudo y lo más jodido pasa. Entonces, cuando eso suceda, cuando aquello que temo y a lo que me voy a enfrentar termine, sea en el momento que sea, y por muy torpemente que yo lo haya hecho, no podré llamarme de ninguna manera cobarde, porque me habré enfrentado a ello. Y eso es muy relevante, es muy importante, porque eso supondrá el primer punto a mi favor, en pro de la valentía, en pro de la fortaleza, en pro de la determinación, en pro de la autodisciplina, del autocontrol. Y eso supondrá un hito en la vida de toda persona que lo intente al menos. Y cuantos más sucesos así y más episodios así cubran y llenen la vida de una persona, más lógica y más inevitable será la aparición de la valentía, el aumento de la autoconfianza y con ello el aumento de la autoestima. Por eso es tan importante no evitar aquello que debe ser inevitable, que en este caso es afrontar la realidad, afrontar la verdad y afrontar la responsabilidad de nuestras vidas. Que cuando vemos una cosa que nos da miedo, no hagamos como si no existiese. No le demos la espalda, sino que miremos de frente, saquemos el pecho, levantemos el mentón y digamos, ¿eso me da miedo? Pues allá que voy. Voy a partir por la mitad. A lo mejor no tengo todo lo que hay que tener ahora, pero la única forma de llegar a tenerlo es meterme ahí. En fin. Por hoy ya basta. Espero que os haya ayudado. Paz. 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 Sé simpático con los demás.
no cuesta nada. Este consejo lo escribí el 12 de agosto en el Diario Ilustrado. Viene con una historia que además involucra a mi madre y viene un poquito resumida en el diario, pero yo la voy a explicar un poquito más para acabar de darle contexto a este consejo, porque puede dar lugar a equívocos, puede confundirse con un ejercicio de hipocresía. Pero bueno, en el Diario Ilustrado escribí: recuerdo cuando mi madre me dijo, ser simpático con los demás no cuesta nada. Y yo pensé, ¿para qué quiero ser yo simpático con personas que no me importan? No sabía que aquel consejo no tenía que ver con los demás, tenía que ver solo conmigo. Eso es lo que pone en el diario y lo voy a explicar. Yo debía tener 14 o 15 años, no tenía más. Y era la mañana después de una de las primeras veces, que quizá fue la primera vez, yo recuerdo que fue la primera vez, pero bueno, me puedo equivocar, que salí de marcha en mi vida. Ya os digo, yo tenía eso, 14 o 15 años, no tendría más. En aquellos entonces había un lugar de marcha cerca del pueblo y iban unos autobuses, o sea, estaba bastante controlado y además, obviamente, no me dejaban salir hasta demasiado tarde, creo que me dejaron salir hasta la 1 o algo así. Y bueno, la cuestión es que yo salí esa noche y yo era muy reticente a salir de marcha porque la verdad es que no me seducía nada la idea, así como sí que me empezó a seducir bastantes años más adelante, pero en aquellos momentos yo estaba a otras cosas. Yo jugaba a fútbol, estaba muy metido en los videojuegos y me gustaba quedarme hasta tarde despierto en casa o mirando películas o jugando a videojuegos o lo que sea. Y eso de salir por ahí hasta esas horas, pues tampoco sentía yo que se me había perdido nada. Además, yo sabía que seríamos de los más jóvenes de ahí del lugar y que estaríamos un poquito desubicados con mis amigos también de mi edad. Pero bueno, así pues supongo que me picó un poco la curiosidad y salí. Yo siempre he parecido mayor de lo que soy, hasta ahora que se empieza a equilibrar un poquito la cosa. Y creo que ahora parezco incluso más joven de lo que soy. Pero bueno, yo con 14, 15 años pasaba por un tío de 20, sin ningún problema. Y me dejaron entrar por todos los pubs y sin problema. En uno de ellos entré y dos chicas se me acercaron. Eran dos chicas que eran bastante más mayores que yo. Y vinieron a hablar conmigo, se presentaron y tal, me dieron 2 besos. Y yo me cohibí y la verdad que me intimidó la situación. Además, yo no estaba interesado en ninguna de las dos. Y no me seducían, no me apetecía absolutamente nada. Y yo la verdad es que fui súper desagradable. O sea, fui realmente un borde total, integral. Y esas chicas, pues, poco menos que fliparon un poco, ¿eh? Pero ellas, sin embargo, no fueron desagradables de vuelta. Ellas siguieron sonriendo y dijeron algo así como, bueno, pues nada, no pasa nada, ¿eh? Venga. Y se marcharon. No me hicieron ningún feo, ni ningún despecho, ni me dijeron nada del tipo, ¿pero qué te crees que eres, niño? Ni nada de ese estilo. Simplemente me hicieron un acercamiento. Yo fui súper desagradable, súper tajante, súper frío, súper borde. Y se marcharon, o sea, lo entendieron y me dejaron en paz. Bien, al poco yo me volví a casa y a la mañana siguiente mi madre me preguntó qué tal, cómo te fue. Y yo le conté lo que me pasó, pensando que había obrado correctamente. Pero mi madre me puso una cara así y me dijo, bueno, en mallorquín, me dijo, ser good no costa res, que significa algo así como ser agradable no cuesta nada. Ser simpático no cuesta nada. Y me quedé un poco en shock, ¿no? Y yo le dije a mi madre, pero a mí qué más me da, ¿por qué tengo que ser agradable, simpático con estas dos chicas? Y yo no estaba interesado en ellas, ni me importan lo más mínimo, ni iba a hacer nada con ninguna de ellas. Y me dijo, es que no tiene nada que ver con las chicas, tiene que ver contigo, cómo reaccionaron ellas. Y yo le conté a mi madre que cómo se habían portado, que se habían portado muy bien, la verdad. Y me dijo, ahí estás tú, que te crees que has partido la pana porque te has portado como un malote, como un tío con un par, y realmente lo que has hecho es
estar muy por debajo de ellas. Porque ellas las has rechazado, no les has mostrado ningún interés. Ellas no estaban haciendo nada malo, simplemente estaban mostrando interés por ti. Y ellas se han ido y han quedado súper bien, no te han hecho ningún feo, y tú has sido un borde de pelotas. ¿Quién sale perdiendo aquí? Me la quedé mirando y le dije, bueno, dicho así, parece que yo. Y me dijo, entonces, el consejo de que seas simpático y agradable con los demás no tiene que ver con los demás, tiene que ver sobre todo contigo. También con los demás, pero sobre todo, contigo. Me quedé pensando y le dije, pero esto no es un poco hipócrita. O sea, no es un poco mentira el hecho de que yo tenga que ser simpático con personas que realmente es que me dan igual. Y mi madre se me quedó mirando otra vez, en plan, no tiene ni puta idea de la vida, ¿no? Y mi madre me contestó muy sabiamente, no te estoy pidiendo, obviamente, que les hagas un caso extremo, ni que te vayas a tomar 2 copas con ella, ni que te quedes otro día con ellas, ni que te cases con ninguna de las dos dentro de 5 años. Lo que te estoy diciendo es que seas agradable, que tú puedes rechazar a otra persona sin hacerla sentir mal, que tú puedes declarar ese desinterés por la otra persona sin tener que ser desagradable, sin tener que ser un mal educado, porque yo no te he educado así, y es cierto que mi madre nunca nos educó así, ni nos dio ese ejemplo. Y ahí ya sí que el interruptor cambió de lado. Y empecé a pensar en cómo podría haber actuado sin caer en la hipocresía y en la falsedad. Y la verdad es que pensé, caray, podría haberlo hecho muchísimo mejor. O sea, simplemente podría haber dicho, no, lo siento, además tengo 14 años, creo que creéis que soy más mayor, pero realmente sigo siendo un crío y no estoy aún para estas cosas, ¿de acuerdo? Y la verdad es que no estoy interesado, pero me halaga el interés, pero bueno, no estoy para estas cosas ahora. Pero muchas gracias, yo qué sé, ¿entendéis? Podría haber actuado como mínimo mejor que como lo hice. Y sobre todo, empecé a sentirme mal, porque me puse en la piel de esas chicas. Me puse a pensar en lo que estarían pensando ellas, que a lo mejor me vieron y pensaron, mira qué chico más guapo, más interesante, vamos a hablar con él, que parece que yo qué sé. Y luego llegan a mí y yo ahí, fuera, casi mordiendo. Y empecé a pensar que se debieron sentir mal. Y aunque se sentían mal, no fueron desagradables conmigo como yo sí lo fui con ellas. Y aprendí una muy importante lección con esto. Que no hay necesidad de ser desagradable y antipático con la gente. Aunque básicamente te importen un carajo. Aunque no estés interesado. Y eso no te hace caer en la hipocresía de ninguna forma. Te hace caer en la buena educación, en el respeto y en el civismo. Y te hace tratar a los demás mínimo como te gustaría que te tratasen a ti. Como te gustaría que tratasen a todo el mundo. Aunque sea en una situación en la que una parte no está interesada en la otra, en absoluto. Y me pareció uno de los mejores consejos que me dio mi madre. Jamás. Y por eso lo reflejé aquí en el diario. Así que, lo dicho, sé simpático con los demás. O sea agradable con los demás. No cuesta nada, porque es verdad que no cuesta nada. No cuesta nada y no hace falta renunciar a nada tampoco. Y si hay algo por lo que para lo que valga la pena renunciar, es a esa antipatía. Renunciad a la antipatía. Renunciad a esa mala educación. Renunciad a la falta de maneras, a la falta de modales. Eso no implica renunciar a hacer lo que queréis hacer en cada momento. No implica caer en la hipocresía. Bien, lo más importante es no salirnos del respeto.
Nada más. Espero que os haya servido. Un abrazo muy fuerte. Paz. 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 No insultes a la gente por internet. No te aporta nada y puedes hacer mucho daño a alguien. Este consejo lo escribí también el 12 de agosto de 2020 en el Diario Ilustrado. Como veis, el diario nos va a dar muchísimo juego, porque ya llevamos bastantes semanas con esto y apenas hemos girado la primera hoja. Me alegro de que sea así. Esto significará que vamos a estar muchos años, incluso diría, juntos viéndonos al menos una vez a la semana. Este consejo, como veis, es muy específico. No insultes a la gente por internet. Y dirás, bueno, y en el mundo real tampoco insultes, ¿no? O sea, obviamente tampoco se debe ir insultando a la gente en el mundo offline, pero en este momento de nuestra historia reciente es obvio, notorio y claro que se insulta más a la gente por internet que en el mundo offline, que hay más hate en internet que en el mundo offline y que muchas personas se encuentran con situaciones en el mundo internet que no se encuentran jamás en el mundo offline, en la vida real, por decirlo así. Es, como suelo decir yo, son esos cojones en un marco de cobardía que todo el mundo sabe tener, con una pantalla mediante, con un nick falso o, aunque sea con tu nombre verdadero, estando protegido por la distancia. Todo el mundo se atreve en ese contexto cobarde, seguro, a hacerse el valiente, lo cual no deja de ser un acto aún más cobarde, diría yo. Y muchos, como he dicho antes, se atreven a tener unos comportamientos, unas conductas que jamás se atreverían a tener en el mundo real, por miedo precisamente a la reacción inmediata que pudiera tener el blanco de esos insultos o de esas críticas. Entonces, para la gente que yo quiero, que me importa y que significa algo para mí, y tú, vosotros que estáis aquí escuchando esto, sois importantes para mí. Necesito que no colaboréis en todo este sin Dios que es el mundo de internet y estas conductas horribles, funestas y negativas que se dan. Os pido, por favor, que no insultéis a la gente por internet, porque no os aporta nada a vosotros. O sea, ese sentimiento de ja, qué valiente he sido, mira lo que le he dicho, tal, he metido con fulano de tal, para que se le bajen los humos. Esto no os aporta absolutamente nada. Nada, y en algún momento lo tendréis que pagar mediante vuestra conciencia. En algún momento os va a sacudir. Y en el fondo sabréis que habéis actuado cobardemente. Porque si tuvierais a esa persona al blanco de vuestras críticas e insultos delante, os lo pensaríais 2 veces y seguramente no haríais esa crítica destructiva y no insultaríais. No insultéis a la gente por internet directamente. Y además, muchos se piensan que los influencers o la gente que está en internet y que tiene mucho éxito o tiene muchos seguidores o que publica contenido en redes sociales, mucha gente se piensa que tienen el culo pelado y que no les importan las críticas, y no es cierto. Por cada uno que se la suda, que le da igual, por cada animal que le pasa esto como yo, que me da exactamente igual, pues hay muchos más que sí, que se sienten heridos, que sí, que les duele que pasen estas cosas en internet. Pero es que yendo más allá, imaginaos que tenéis un hijo o una hija y que con toda la ilusión del mundo, con toda la buena intención del mundo, se dedica a crear un contenido y lo sube a la red. ¿Os gustaría que viniese alguien protegido por el anonimato o por la distancia o por ese espacio de seguridad de internet
y le lanzara una crítica destructiva, que se metiera con ellos injustamente, que les insultara. ¿Os gustaría eso? ¿Verdad que no? Pues no podemos darle al mundo lo que no queremos que haya en el mundo. Así de simple, así de justo, así de lógico y así de coherente. Porque a mí lo que me da pena es que haya gente que podría estar generando un contenido precioso, que significara algo para muchas personas y que no se atreve a subirlo por miedo a estas críticas y a estos ataques y a estos insultos. A mí eso me da pena, porque no se le puede exigir a todo el mundo un carácter, un temperamento y una fortaleza de base determinada para poder soportar todas estas tonterías. O sea, no podemos ir a cualquier persona que sea más sensible, un poco más débil en este aspecto y decirle, si te importa mucho lo que haces, lo harás aunque te insulten. No, señor, no podemos exigir eso a nadie. Lo que hay que hacer es dejar a la gente en paz, de una puta vez. Que si vamos por internet y algún contenido no nos gusta, pues simplemente pasar a otra cosa. Y si nos parece que es grave lo que estamos viendo y que puede suponer alguna incitación a la violencia, al odio y tal, denunciarlo, si queréis. Denunciarlo a la plataforma, a la policía, yo qué sé. Pero no porque veamos un contenido que no se mete con nadie, simplemente porque no nos gusta o porque nos da rabia en algún aspecto. Ponernos ahí a atacar a eso, porque detrás de eso hay una persona, hay un ser humano. Y no se puede actuar así. Deja de ver el vídeo y ya está. Mira, yo consumo YouTube desde que se creó. O sea, yo cuando vi YouTube por primera vez aluciné. Pensé que era una maravilla. Y no he dejado de consumir YouTube hasta ahora. Y obviamente habré pasado por delante de cientos de vídeos que no me gustaban. Y que algunos de ellos hasta me daban como entre vergüenza ajena y rabia. Pero que no estaban haciendo nada mal, por decirlo así. ¿Qué hacía yo en ese momento? Pues salía del vídeo, por ejemplo. Yo he visto perfiles de Twitter, perfiles de Instagram, canales de YouTube con contenido que no me gustan nada. De hecho, hay muchas cosas que no me gustan, como por ejemplo el reggaetón. Pero en mi puta vida he ido a uno de estos vídeos, a uno de estos perfiles, a dejar un comentario de mierda, a dejar un insulto, a dar un dislike, a reportar. Yo no lo he hecho en mi vida. Estoy en YouTube desde que empezó y no le he dado dislike a un solo vídeo jamás. Nunca. Y siempre que encuentro un vídeo que me gusta le doy al like. Porque me parece que es lo justo y lo bueno que se puede hacer. Lo honorable. ¿Para qué si no? O sea, ¿qué gano yo con lo contrario? No, es que el dedito abajo ayuda a que YouTube enseñe. Joder, tío. Por Dios. Podría funcionar perfectamente sin ello. ¿Cuántos de esos deditos hacia abajo se dan para joder? Se dan para molestar, se dan para hacer daño realmente. ¿Cuántos comentarios alucinantes que podéis leer en casi cualquier vídeo de YouTube no se dirían a la cara y en persona? ¿Esto qué es? Es ridículo. Mi padre me dijo una vez que me pilló rajando cuando yo era chaval de otro compañero. De algo que yo además tenía razón. Pero mi padre me llamó a filas y me dijo, ¿qué estabas haciendo? Te escuchaba hablando de fulanito de tal. Y yo, sí, ¿y qué? ¿Qué pasa? Pasó esto y tal, y es que el tío es no sé qué. Y me dijo mi padre, ¿esto se lo vas a decir en persona cuando lo veas? Y yo me quedé como en shock, ¿no? Y le dije, pues no sé. Digo, no sé, no. Me dijo mi padre, no se lo vas a decir en persona. Y yo, pues no. Pues entonces no lo digas a sus espaldas. Cualquier cosa que digas de otra persona cuando no está delante, también tienes que ser capaz de decírselo en persona. Y si no, te callas la boca.
Y me acuerdo perfectamente de ese día. Y a mí me gustaría que todo el mundo operara así. Y a mí también me gustaría que no se insultara a la gente por internet. Porque, como he dicho, no aporta nada. Pero a nadie, además. Y encima en la jugada se puede hacer mucho daño a alguien. Nada más. Nos vemos la semana que viene. Seguro que sí. Paz. 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 Haz reír a aquellos que amas. Consejo escrito el 12 de agosto de 2020 en el Diario Ilustrado. Haz reír a aquellos que amas, ni más ni menos. Solo quien ha perdido la sonrisa o ha visto cómo los que le rodean han perdido la sonrisa sabe lo que vale y lo que pesa este consejo, porque sabe exactamente lo que duele, que las risas y las sonrisas desaparezcan de su vida. Porque la vida puede ser dura, puede ser sufrida, puede tener malos momentos, pero si sigue habiendo un poco de sentido del humor, si sigue habiendo algún motivo de vez en cuando para sonreír, si sigues viendo sonrisas a tu alrededor, si sigues percibiendo cierta alegría, eso suele ser más que suficiente para tener esperanza. Suele ser más que suficiente como para no hundirse del todo, para seguir encontrando motivos bonitos por los que seguir adelante. Sin embargo, cuando la apatía, la angustia, la desidia, el exceso de seriedad, un nivel insoportable de afectación, esa tristeza silenciosa, la amargura, aparecen en la vida, esta se hace tan insoportable que lo único que se te ocurre, o lo único que se te debería ocurrir, es largarte a otro lugar. No se puede aguantar una vida sin sonrisas cerca. No se puede, ni se debería aguantar permanecer demasiado tiempo en un lugar que no te hace sonreír. Porque la vida, vivida así, no tiene ningún sentido y tampoco ningún aliciente. Creo que todos nos deberíamos preguntar con bastante frecuencia si estamos de verdad trayendo alegría a la vida de la gente que nos importa, a la vida de la gente que queremos, a la vida de la gente que tenemos cerca, o si por el contrario estamos colaborando en la extinción y desaparición de esas risas y de esas sonrisas. Y esto debería llevarnos al cambio en nosotros mismos o al cambio del entorno. No hay derecho a permanecer demasiado tiempo cerca de alguien y no contribuir con alegría. No tiene sentido permanecer cerca de alguien si no le damos nada bonito, si nuestra compañía resta más que aporta, si damos más dolores de cabeza que alegrías, si damos más problemas que buenas noticias. Y todo el mundo tiene derecho a un mal momento, por supuesto que sí, pero recordad siempre que la gente también tiene derecho a decidir si se queda cerca de nosotros en nuestros malos momentos o no. A nadie se le puede pedir que detengan su vida por nosotros. Si sucede bien, pero si no, hay que aceptarlo, igual que nosotros pedimos que se acepten nuestros malos momentos. Pero desde luego no tenemos ningún derecho a estar siempre llevando ese mal momento a la vida de los demás. No tenemos derecho a ensombrecer la vida de nadie. Si no estamos aquí para llevar alegría a la gente que está por y con nosotros, lo que tenemos que hacer es echarnos a un lado y permitir que esas personas encuentren quien les haga sonreír.
o encuentren también su propia alegría, sin que nadie cerca se la quite constantemente. Eso sería un ejercicio bonito de responsabilidad. Eso sería un último y bonito ejercicio de amor y de cariño. Dar esa libertad para encontrar la alegría donde haga falta. Este es el consejo de hoy. Haz reír a aquellos que amas. Paz.